Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Suena perfecto, muy bien. Vamos entonces, obviamente, a comenzar con este espacio que tengo con ustedes de 2 a 4 en su Encuentro Nacional de Comunicación y Estrategias de Comunicación con una pequeña charla. Ahí está, perfecto. Si quiere, padres, yo lo paso tranquilo, toma asiento y yo lo... No, pero yo lo dirijo, total, no es su camino, lo dirijo, lo muevo, no hay ningún lío. Gracias. No, ahí está perfecto. Si quiere. Bueno, perfecto, gracias. Bien, un saludo pues por supuesto a cada uno de ustedes, a los asistentes, al presbítero Elber obviamente por la invitación y por supuesto a cada uno de ustedes en este espacio y en este encuentro comunicativo. Creo que la presentación más importante ya la hizo él. Siempre que yo estoy en un espacio y algunos de ustedes podrán decir, bueno, pues muy fácil hacer esta presentación en este espacio porque estoy rodeado de sacerdotes. El padre que ya ha tenido oportunidad de verme en otros escenarios y que lo hago yo constantemente con mi labor profesional en espacios internacionales, con eso comienzo yo mis conferencias, presentándome como buen católico y cerrando mis conferencias con lo más importante y es agradeciendo a Dios y a la Santísima Virgen por todo lo que me entrega. Creo que quizás ese es un espacio que hace que esté acá y que le llamó quizás la atención al presbítero y esperamos pues obviamente transmitirles un poco de mi experiencia profesional, obviamente para el tema de sus planes pastorales. Vamos a hablar de los retos de los planes pastorales en realidades cambiantes, cómo por supuesto cada uno de ustedes desde su perspectiva, desde su labor, desde su área, desde su vocación puede empezar a integrar un poco estos temas tan interesantes de la comunicación. Y cómo finalmente estos aspectos centrados en comunicación generan por supuesto unos nuevos retos y sobre todo pues unos aspectos que por supuesto esperamos generen buenos resultados a cada una de sus labores y por ende a nuestra Iglesia Católica. Siempre que hablamos del tema comunicativo es donde empiezan obviamente un poco a veces como las famosas brechas, en que empezamos a interpretar la comunicación simplemente como un tema instrumental, como un tema de herramienta, como comunicar simplemente es tener algunas acciones puntuales, tener algunas emisoras a nuestro favor, tener algunas agencias de noticias que nos pueden generar alguna replicación de la información, tener canales formales para podernos comunicar con nuestras, podríamos decirlo desde el punto de vista comunicativo, de nuestras audiencias, o de las personas que están cerca a nosotros, de nuestras comunidades, por supuesto, de las personas que están con nosotros, y lo empezamos a interpretar a veces como un tema netamente instrumental o de herramienta, y se nos olvida que es un tema también en el cual nosotros podemos no solamente generar y dejar huellas, sino por supuesto entregar resultados como tal. Les voy a dejar mis datos en lo que yo les pueda colaborar con el mayor gusto, también obviamente les entregará la organización del evento, las memorias del evento, las memorias de mi presentación. Sin embargo, les dejo mis datos, así que a sus órdenes en lo que les pueda colaborar. Les dejo mis correos electrónicos, mi teléfono, mis redes sociales, y si a alguno de ustedes por le interesa la presentación también se la podría enviar vía correo electrónico como tal. Luis Fernando Martín es mi nombre y los voy a estar acompañando durante estas próximas 2 horas. Maps, persona bien interesante desde el punto de vista comunicativo, pero centrado un poco más en el tema organizacional, decía que si pensamos lo que siempre hemos pensado y hacemos lo que siempre hemos hecho, lograremos efectivamente lo que siempre hemos logrado. Y desde el punto de vista estructural a veces nosotros queremos generar o buscar nuevos resultados, pero no variamos la forma en que hacemos las cosas. Queremos encontrar más y mejores resultados desde el punto de vista de nuestra labor, pero hacemos exactamente siempre lo mismo. Y como lo decía obviamente la charla, el tema es de realidades cambiantes. El cómo nosotros obviamente en nuestra labor tenemos que interiorizar que es un aspecto en el cual la sociedad cambia. Y las formas de comunicar deberían adaptarse precisamente a esos nuevos retos desde el punto de vista de lo estratégico. En una labor efectivamente como la que se realizan desde las diócesis, los vicarios, las personas que están en este momento en este espacio, deben entender que esas realidades efectivamente se adaptan a unos tiempos específicos y las formas de comunicarnos con estos audiencias, con estos clientes específicos, con nuestras comunidades, con las personas que están cercanas, pues debería tener obviamente unas labores mucho más puntuales.
Cuando empezamos a mirar los nuevos retos, no solamente de su labor a diario, sino en cada una de sus acciones puntuales, empezamos a mirar que la estructura empieza a fallar un poco por el tema de la construcción del mensaje, por los temas comunicativos, por las formas incluso en que les llegamos a las audiencias, que lo vamos a mirar a medida que avancemos en esta charla, y cómo finalmente necesitamos y requerimos llegarle efectivamente a esas audiencias, a esos clientes, a esos públicos externos o internos, y por supuesto generar personas mucho más comprometidas, comenzando por quien emite un mensaje y también quien lo recibe. Aspectos bien interesantes obviamente que vamos a ir trabajando durante este tiempo y esta charla, y espero eso sí, pues por supuesto aportarles a cada uno desde el punto de vista de su labor. Cómo nosotros obviamente empezamos a generar unos mensajes diferenciales, cómo desde nuestra labor empezamos a la construcción del mismo, y cómo debemos empezar a pensar de una forma en la cual tenemos que llegarle con nuestros mensajes a las personas. Esta primera frase con la que quería arrancar es porque se ve mucho en las realidades de nuestros espacios. Hacer las cosas siempre de la misma forma y pensar que los resultados van a ser distintos. Cuando nosotros hacemos lo mismo siempre, pues nuestros resultados no tienen por qué cambiar. Y si lo vemos desde la perspectiva de congregaciones religiosas diferentes a la nuestra, por supuesto, lo entienden muy bien. Lo hablaba ahora con algunos de sus compañeros, incluso cuando seguíamos la visita de nuestros obispos a Roma, con nuestro vicario, con nuestro Santo Padre, la preocupación que se tiene especialmente, no solamente en Colombia, sino a nivel latinoamericano, de cómo las percepciones hoy en día de muchos de los llamados católicos, o de quienes nos llamamos católicos, o quienes son realmente cristianos, migran hacia otras congregaciones, o van hacia otros espacios, precisamente porque quizás, y lo vamos a ver a medida que avancemos, interpretan algunos de ellos mejor sus realidades comunicativas, y cómo finalmente esto cala o capta a estas personas, y obviamente se van hacia otros lugares donde finalmente encuentran a veces ese tipo de respuestas. Empezamos a hablar que nosotros tenemos que tomar una percepción mucho más participativa. Hablamos desde las organizaciones o desde las instituciones, desde tres realidades. La primera, de qué tipo de organización o de qué tipo de institución estamos hablando, y podemos obviamente aterrizarlo también desde el plano personal. Arriba coloco, existen tres tipos de instituciones, pero también podemos colocar, existen tres tipos de sacerdotes, existen tres tipos de vicarios, existen tres tipos de profesionales, existen tres tipos. Arriba usted le puede colocar el espacio que quiera, porque la connotación del mensaje no va a cambiar. Los que hacen que las cosas sucedan, los que observan las cosas que suceden, y los que se asombran de lo que sucede. Comencemos esta primera parte haciendo ese diagnóstico. ¿Dónde se ubican ustedes? Empiece cada uno de ustedes como profesional o como responsable de sus acciones, de sus planes pastorales, desde sus vicarías, desde sus puntos de trabajo. ¿En dónde estamos? ¿Haciendo que las cosas realmente pasen? ¿O nos conformamos simplemente con observar lo que otros hacen y asombrarnos de lo que otros hacen? Muchas veces la realidad nos apunta a que nos quedamos sorprendidos observando cómo las personas que están desde nuestro lado se empiezan a ir hacia otros lugares y no hacemos mucho para que eso cambie. Nos asombramos de los nuevos cambios, nos aterramos de que otros sí son capaces de hacerlo, pero nosotros nos quedamos simplemente como observando de forma no tan participativa y no hacemos que las cosas sucedan. Es importante empezar a pensar en que yo puedo hacer que se empiecen a generar y a gestionar nuevos cambios, y esos obviamente parten desde el punto de vista de la comunicación, tema estratégico que está obviamente ligado no solamente en este caso a una realidad como en nuestra Iglesia Católica, sino en general al mundo organizacional, al mundo empresarial, al mundo personal, al mundo de las relaciones no solamente laborales sino incluso interpersonales, y que finalmente hace que esto empiece a cambiar a medida o que aplicamos de buena forma o que no sabemos leer las realidades comunicativas. Los grandes problemas que han tenido y han enfrentado las organizaciones, al igual desde el punto de vista personal, tienen una connotación comunicativa.
Las personas que empiezan entonces a ver fragmentada algunas de sus temas o de sus temas mucho más puntuales o profundos, lo parten a veces por una mala comunicación. A veces nosotros no sabemos, abro comillas, comunicar, cierro comillas, las bondades que tenemos como institución, y otros lo hacen de una manera mucho más efectiva. Y por eso finalmente los números de personas que estaban en nuestra fe se van hacia otros lugares y creen encontrar respuestas para. Cuando otros sí saben leer esas respuestas y lo trabajan de forma comunicativa y estratégica, pues efectivamente empiezan a entregar unas soluciones que quizás muchas veces no vemos y que tenemos allí a la mano. Y por eso les pregunto si ustedes conocen o saben qué tipo de institución o personas son, o en qué lugar se están enmarcando. ¿Hacemos que realmente esas cosas pasen o simplemente observamos mientras otros u otras toman protagonismo y empiezan a darle respuestas desde el punto de vista comunicativo a lo que nosotros como tal deberíamos trabajar? Quizás muchos de ustedes dirán, bueno, si usted viene aquí a dar una charla, básicamente es para que me dé respuestas, pero a mí me encanta también comenzar haciéndoles preguntas y que empiecen ustedes a indagarse de forma personal. ¿Realmente comunican o informan? Cuando hablamos de comunicación, si miramos desde el punto de vista estratégico, es poner en común, compartir y construir. Y empiecen a mirar entonces las realidades propias. ¿Comunicamos o simplemente informamos? La primera realidad de lo que hoy espera un público es recibir verdadera comunicación y tener buenas comunicaciones, no solamente con quienes hacen parte de una comunidad, sino por supuesto con quienes son los líderes de la misma. ¿Qué hacemos muchas veces nosotros? Informar, transmitir, decir, es más, hacer monólogos, hablar. Y eso no es bajo ningún punto de vista una buena comunicación. Cuando nosotros a veces nos aburrimos de cualquier situación, es básicamente porque nadie me escucha, o porque no siento que hay una retroalimentación, y mucho menos que hay una conversación, que hay una charla fraterna con alguien, sino que simplemente hay un personaje que dice cosas, que da instrucciones y que se supone que ustedes deben entender y yo seguir. Pues hoy en día eso no seduce a nadie. Las comunicaciones unidireccionales, mis estimados, no se les olvide que en épocas de muchos de nuestros grandes filósofos y de muchos de nuestros grandes maestros no existía Google, ni Internet, ni Facebook, ni Twitter, ni YouTube, ni canal Hi-Fi, ni Twitter, ni redes sociales, ni microblogging, ni personas que en tiempo real le podrían decir esto una cantidad de cosas. Y seguimos a veces teniendo entonces una percepción no de comunicadores, sino de meros informadores. No de participación activa, sino simplemente como recepción de información. Y allí es donde a veces los temas comunicativos entonces pasan a un segundo plano y las personas por eso, no muy alegres ni muy contentas con el mensaje que reciben, deciden irse o migrar hacia otros lugares. El primer tema entonces que quiero que empecemos a mirar a fondo es, ¿qué hacemos realmente entonces? ¿Comunicamos o informamos? La clave de cualquier vocación es la buena comunicación. La clave de cualquier vocación es una comunicación efectiva. La clave de una comunicación asertiva es tener verdaderos entendimientos. Y ustedes más que nadie lo podrían hacer y lo podrían decir. ¿Cuántas veces finalmente las relaciones entre personas, una relación personal, una relación con una comunidad se rompe precisamente por eso? Porque no sentimos que hay una comunicación, una retroalimentación de vida. Y simplemente estamos entonces en una línea de tratar de escuchar cosas y el otro simplemente de emitir un mensaje. Y acá el tema tiene que ser mucho más participativo. Cuando hablamos desde la dimensión de la comunicación, si miramos la definición real de qué es comunicar, comunicar viene por allá del latín comunicare o communis, dicen algunos, poner en común, hacer en común, compartir, hacer cosas en común. ¿Comunicamos realmente o simplemente informamos? Y en cualquier situación, en cualquier aspecto, pues empezamos obviamente a transmitir o a entender si estamos haciendo realmente charlas fraternas unidireccionales
o estamos sosteniendo verdaderas comunicaciones con los demás. Y la clave, vuelvo y lo digo, de muchos de estos temas, no solamente de relaciones institucionales, sino incluso hablando de forma fraterna entre personas, personales, relacionales, parte de esa comunicación efectiva. Si yo en este momento les hablo durante 3 horas, y lo vamos a ver más adelante, y ustedes no tuvieron una buena recepción del mensaje que yo les estoy entregando, no estaría comunicándoles, estaría simplemente con un micrófono hablando y pues cada uno de ustedes pensando en otra cosa o en otra actividad. Comunicar es mucho más que hablar el mismo idioma. Comunicar es mucho más que estar un día específico hablándole a 250 personas, ellas disimulando o fingiendo que me están poniendo atención y yo fingiendo que estoy haciendo bien mi trabajo. Ellos quizás poniendo cara de interés pero pensando en otra cosa y quizás yo asumiendo que todos me están entendiendo. Y para que un mensaje empiece a llegar necesitamos que se comunique de forma efectiva. En una sociedad como la nuestra, tan hedonista, tan llevada a los placeres, a que si algo me gusta, me parece espectacular, si tú no me lo muestras de buena manera, no me seduce, no me atrae. Si me lo muestras de una forma atractiva, quizás me llame la atención. Si me lo muestras de una forma plana, aburrida, voy a buscar algo que realmente me gusta o me seduzca. Y no solamente desde el punto de vista sensorial, sino desde el punto de vista de cómo yo lo percibo como un mensaje. Más adelante, a medida que avancemos, también vamos a ver si el tema comunicativo lo gana simplemente un buen contenido o un buen estilo. Y si lo que realmente recae es pensar tanto en el fondo y a veces descuidar un poco también la forma. O si se necesita también de una buena forma para presentar un muy buen contenido. Y cómo por supuesto lo podemos hacer de una forma mucho más puntual y estratégica. Vamos a contar una historia, si alguno de ustedes ya la conoce, perfecto. Es una historia bien interesante, que sucede por allá en un país que acá, bueno, en Gran Bretaña, aunque tiene también como protagonistas a unos escoceses. Cierta ocasión una familia inglesa pasaba sus vacaciones en Escocia. Y en uno de sus paseos observaron una casita de campo que de inmediato les pareció cautivadora para su próximo veraneo. Indagaron quién era el dueño de ella y resultó ser un pastor protestante. El dueño de esa finca era un pastor protestante, al que se dirigieron para pedirle que les mostrara la pequeña finca. El propietario, es decir, el señor pastor protestante, les mostró la finca. Tanto por su comodidad como por su ubicación, fue el agrado de la familia, quienes quedaron comprometidas para alquilarla en el próximo verano. De regreso a Inglaterra, esta familia entonces repasó detalle por detalle cada habitación y de pronto la esposa, generalmente las mujeres tienen un poco más de análisis perceptivo, ven más detalles que nosotros los hombres, ve cada habitación y la señora dice, bueno, yo no me acuerdo de haber visto el WC, o sea, el water closet, o sea, correcto, el baño. La señora le dice, mi hijo, yo no me acuerdo de haber visto el WC. ¿Usted se acuerda de haber visto el WC? No, mi amor, yo no me acuerdo. Niños, no nos acordamos. Muy bien, la señora, que era inglesa, y dado lo práctico que son los ingleses, decidió escribirle al pastor y le preguntó por el servicio en los siguientes términos. Le mandó un correo electrónico, estimado pastor, soy de la familia que hace unos días visitó la finca con deseo de alquilarla para nuestras próximas vacaciones. Y como omitimos enterarnos de un pequeño detalle, quiero suplicarle que nos indique más o menos dónde queda el WC. Finalizó la carta como es de rigor y la envió al pastor. Así decía, ¿dónde queda el WC? El pastor al recibir la carta desconoció la abreviatura WC, pero creyendo que se trataba de una capilla de su religión, donde incluso él hacía su culto, llamada Wells Chapel, o sea, WC. Le respondió a la señora en los siguientes términos, estimada señora, tengo el agrado de informarle que el lugar al que usted se refiere queda solo a 12 kilómetros de la casa. Lo cual es molesto si usted tiene la costumbre de ir con frecuencia, pero algunas personas viajan a pie, otras en bus, eso sí, todas llegan en el momento preciso. Hay lugar para 400 personas, cómodamente sentadas, 100 más de pie. Los asientos están forrados de terciopelo rojo y hay aire acondicionado para evitar sofocaciones. Se recomienda llegar a tiempo para alcanzar un buen lugar. Mi mujer, por no hacerlo así hace 10 años, tuvo que soportar todo el acto de pie. Desde entonces no utiliza este servicio. Los niños se sientan juntos y cantan en coro. Qué belleza eso, ¿no? Los niños se cantan en... Al ingresar se le entrega un papel a cada uno y las personas que no alcancen a la repartición, no importa, puede utilizar el del compañero de asiento.
Eso sí, por favor, devolverlo al final para darle uso durante todo un mes. Todo lo que dejan depositado allí será para dar de comer a los pobres huérfanos del hospicio. Hay fotógrafos especiales que toman fotografías en todas las poses, las cuales, por supuesto, van a ser publicadas en el diario más importante de la ciudad, en las páginas sociales, para que el público conozca a altas personalidades en actos tan humanos como este. Fin de la carta. La señora, creo, cuando leyó esa carta duró 3 días en coma. Un shock impresionante. Con esta pequeña historia, obviamente haciendo esa analogía, ¿cuántas veces nosotros, mis estimados, creemos que un mensaje llega de la forma en que yo espero y los demás lo están recibiendo de una forma completamente distinta? Con el ejemplo que acabamos de mostrar, ¿hay buena comunicación? ¿Sí hubo buena comunicación ahí? Información, datos, WC, claro, WC. Ambos hablaban inglés, obviamente el escocés y el inglés. Ambos se supone que entendían lo mismo, pero mientras una se refería al Warwick Closet, el personaje a que él se refería, el Will Chappelle, y con mucho gusto, claro, la espero allá, son 12 kilómetros nomás, y la otra persona esperando obviamente, no, pues que quede en la misma casa. ¿Cuántos se irían en una finca donde el WC queda a 12 kilómetros? Muy poquitos, ¿no? Este mensaje muchos podrán decir, bueno, súper anecdótico, pensémoslo a largo plazo. ¿Qué puede estar perdiendo el señor dueño de esa finca? 1, clientes. 2, que quizás, finca tan hermosa y tan bella, ese papá y esa mamá que tienen esos niños, pues probablemente esos niños cuando crezcan también iban a ser clientes de esa misma institución o de esa misma finca. Y a su vez estos los iban a referenciar con otros, y a su vez estos nos iban a recomendar con otros. Es decir, que este personaje no solamente pudo haber perdido unas simples vacaciones de un fin de semana, sino quizás pudo haber perdido generaciones enteras de verdaderos clientes, y de haber tenido obviamente fidelizados a los mismos durante mucho tiempo, y por supuesto unos ingresos quizás muy buenos para él y para su familia. Ubiquémoslo desde nuestras realidades y nuestros planes pastorales. Sucede, por supuesto, o empecemos a analizar, lo hacemos a veces con nuestros mensajes que entregamos. ¿Será que así como este personaje perdió, abro comillas, clientes potenciales referidos a futuro, nos puede pasar a veces lo mismo en nuestra institución? ¿Será que a veces también perdemos, abro comillas, aparentemente 1 o 2 o 3, pero no importa, hay muchos más interesados en esa finca, cierro comillas, o por el contrario, personas que efectivamente me representaban, no solamente, guardando la distancia con el caso, más referidos, más fieles o más personas que estén conmigo, sino por supuesto que nos siga fortaleciendo como institución? Y es donde uno entra a decir que la comunicación en cada uno de sus planes pastorales es mucho más que una herramienta, y que cada acción comunicativa, que cada término, que cada pensamiento específico debe ir ajustado a un tema muy bien planificado, muy estratégico y por supuesto con un sentido específico y mirando las realidades que realmente hoy en día nos demandan estos nuevos retos. Cómo estas nuevas generaciones esperan efectivamente recibir unos mensajes, y cómo a veces nosotros no llegamos obviamente a suplir ese reto, sino por el contrario, seguimos creyendo, como lo decíamos al principio, que con las mismas acciones que hacíamos durante los mismos X, 20, 30, 40, 50 años iba a seguir funcionando. Y por ello el tema que estábamos hablando el día de hoy, las realidades son cambiantes. La forma en que nosotros lo empezamos a interiorizar también es diferente, y la forma, por supuesto, en que los públicos lo reciben también es una forma dinámica, distinta, que genera, por supuesto, unos planes distintos. Quiero que se coloquen de pie, por favor, un segundo. ¿Son tan amables? Desde donde están, confío en ustedes. Por favor, cierren los ojos. Ni modo de decir que sí, están haciéndome caso, yo estoy seguro que sí. Cierren sus ojitos, por favor, sus ojos cerrados. Excelente, muy bien.
Si alguien me está viendo, es porque tiene los ojos abiertos. Entonces cierre los ojos, muy bien. Así como están con sus ojos cerrados, sin hacer un movimiento quizás muy brusco de su mano, por favor señálenme el este de Bogotá. El este de Bogotá. Uy, Dios mío. Con los ojos cerrados. Si está perdido, no importa. Señale arriba y allá está su norte y su este. Muy bien. Increíble. No, qué belleza. Por Dios. Menos mal que no les pregunté la dirección antes de venir. Por favor, así como tienen la mano, sin moverla de donde la tienen, abran los ojos y observen a su alrededor. Increíble, ¿no? Felicitaciones. Estoy aterrado a la ubicación. Estoy aterrado. Tomen asiento, por favor. Un aplauso para ustedes. Un aplauso. Qué gente, por Dios. ¿Están ubicados? No están ubicados. No, y algunos no saben qué es esto. Es el oriente de los... Muy bien. La respuesta es... Me pregunta por acá en primera fila. ¿Vieron las direcciones que estaban señalando? De todavía. Personas que hicieron así. Personas que hicieron así. Personas que simplemente hicieron así. Otros que metieron la mano al bolsillo. No sé qué señalaron. Cada uno señaló por un lado diferente. Es más, hay personas que por ahí están preguntando, ¿el este es el oriente o el occidente? ¿El este es el oriente o el occidente? O el oeste. Y hay unos que dicen, no, pues es que ni siquiera sé cuál es este y oeste. Y llegué ayer a Bogotá, entonces no conozco. ¿Bien? ¿Cuál es el norte comunicativo de nuestra conferencia episcopal? Y ahora no lo vemos tan macro. ¿Cuál es el norte comunicativo de ustedes? ¿Cuál es el norte comunicativo de cada uno de los señores vicarios? ¿Cuál es el norte comunicativo de nuestra diócesis? ¿Será que si nosotros hacemos la misma pregunta desde un punto de vista estratégico, más o menos no pasaría lo mismo? El señor obispo diciendo, ese es mi norte. El señor vicario diciendo, no, creo que es hacia allá. Otros 2 o 4 diciendo, no, luego no es allá. Y cada uno para un lado diferente. Desde donde están, no se preocupen. Cada uno de ustedes va a señalar mi mano. ¿Dónde queda mi mano? Señalen mi mano derecha. Señálenla desde allá donde están sentados. Así como están señalando todos, ya ven la diferencia donde todos apuntáramos para dónde. Qué belleza cuando usted le dice es hacia allá. Y todos sabemos cuál es nuestro propio norte. En nuestros mensajes, en nuestra vicaría, en nuestra diócesis, y lo pregunto a nivel general, en nuestra misma conferencia episcopal de Colombia, tenemos claro nuestro norte. Si lo quisiéramos ampliar mucho más, en nuestra fe, en nuestra religión, en nuestra iglesia católica, tenemos claro nuestro norte. ¿Será que lo tenemos claro? Sé que hay diferentes vocaciones, sé que son muchas vocaciones, pero a pesar de tener distintas vocaciones deberíamos todos señalar para el mismo norte. Y cuando no señalamos para el mismo norte, llegan otros amiguitos, llegan otras congregaciones y tratan de decirles, venga, les muestro cuál es el norte. Miércoles, ahora sí estamos ubicados. Hasta que llegó alguien que nos ubica. Ya conocí a alguien que nos supo dar el norte que no logré encontrar en otro lado. En sus planes pastorales, conocen el norte y conocen el objetivo hacia donde ustedes quieren llevarlo. Trabajamos desde nuestras realidades y desde nuestras dinámicas comunicativas. Interesante cuando nosotros hacemos planeación a largo plazo, pero no tan interesante cuando no empezamos a trabajar en las acciones diarias. Año número 1 y número 2, y el verbo se hizo carne, y el verbo se hizo carne. Durante los 2 años, excelente, pero pensemos en las acciones puntuales del día a día. Porque mientras nosotros estamos mirando en 2 o en 3 años hacia el mismo lugar, durante esos días pasan muchas cosas. Muchas acciones que hace que nosotros tengamos que implementar
tácticas o acciones puntuales para enfrentar esos nuevos cambios, esos nuevos retos. Mientras nosotros no tengamos claro cuál es nuestro norte, abro comillas, comunicativo, va a ser un poco más complicado seguir haciendo nuestra labor. Mientras ustedes no empiecen a definir cuál es el norte comunicativo de sus comunidades, de sus vicarías, de cada una de sus acciones puntuales, va a ser mucho más complicado hacerlo. Porque vamos a estar señalando en diferentes direcciones y cada quien trata de dar una respuesta específica cuando quizás se nos olvida mirar cuál es nuestro norte comunicacional y que nos permite hacer algo bien interesante. En comunicación no debemos suponer entendimientos, mis estimados, debemos verificar los mismos. Es decir, que si yo les regalo una palabra, no supongan, la gente sabe, no, la gente entiende, pero es que se sabe, eso es evidente. Y es que acaso no eres católico, eso usted ya lo tiene que saber. No supongamos. Ni todos tenemos la misma disciplina de conocer la palabra, ni todos tenemos la misma habilidad para entender las diferentes cosas que nos quieren decir, ni mucho menos tenemos la misma habilidad para entender los mensajes que desde el punto de vista comunicativo ustedes puedan planificar obviamente en cada una de sus acciones puntuales. Porque no hablamos de suponer en comunicación sino de verificar. Muy bien, hace muchos años un personaje le dio por estudiar, Freud fue el primero que empezó a hacer unos estudios por allá del cerebro humano y decía que los seres humanos a medida que nos vamos volviendo más viejos nos volvemos epistemofóbicos, es decir, no nos gusta conocer, no nos gusta el conocimiento, le tenemos fobia al conocimiento, le tenemos fobia a preguntar. ¿Qué quiere decir eso? Si yo en esta charla que estoy dando les empiezo a decir, bueno, muy buenos días, vamos a comenzar entonces una charla bien interesante sobre los nuevos retos de la comunicación en los planes pastorales y en entornos cambiantes. Comenzamos. Los core business hacen que los stakeholders de la organización pretendan entonces que un EBITDA o las utilidades operativas generen unas acciones puntuales y cómo nosotros desde la parte endógena generamos acciones exógenas en cada uno de sus clientes. Pero si miramos desde el punto de vista organizacional, la parte estructural no requiere simplemente unas dinámicas netamente piramidales. Busquemos unos modelos circulares en el cual tengamos un return over inversion o también una doble direccionalidad para saber cómo estas acciones generan personas mucho más comprometidas. Y aunque no lo crea más de un padrecito va a estar diciendo ahí, el tipo sabe mucho. Y el de al lado, sí, ¿no? ¿Le entendió? Claro. Salen a tomarse ahorita el cafecito, interesante lo endógeno de lo exógeno. Y la parte de lo exógeno. Muy pocos lo hacen. Es más, casi nadie es capaz de alzar la mano y decir, estimado, ¿qué es un stakeholder? ¿Me podría explicar mejor la parte exógena, endógena? Porque a medida que crecemos, no sé qué nos pasa, pero el ser humano no pregunta. Le da pena. Supone. Eso ya lo sé. Y entonces ese rol social que nos entrega la sociedad, tú eres grande, tú debes tener todas las respuestas. Por eso cuando un hijo le dice a su padre, papá, ayúdame con la tarea, más tarde te ayudo, el papá sale corriendo a Google. Después, ¿qué era lo que necesitabas, hijo? Claro, eso yo lo sé, eso ya lo sabía. No nos gusta aceptar que a veces no sabemos todo. Es extraño, se los digo yo, que constantemente estoy con públicos en muchos entornos, en muchos lugares, incluso a nivel profesional, de alta gerencia, de altísima dirección, que uno supone que ya todos estos personajes lo saben todo y no preguntan lo que no saben. Como docente también de algunas especializaciones y maestrías lo veo a diario. La persona no sabe algo y difícilmente pregunta. Y se queda con esa duda. Yo siempre a veces hago un ejercicio bien interesante, tener un grupo como ustedes, decir una cantidad de palabras técnicas y enredadas y pedirle el favor a alguien antes de que empiece la reunión, en cierto momento de la reunión, pregúnteme qué es esa palabra que yo sé que no la va a saber nadie. Entonces, sigue el libreto, estamos haciendo esta charla, tú así una vaina súper técnica, medio enredada, y de repente entonces alza la mano esa persona y me pregunta, disculpe, ¿qué es esta palabra? Se la defino, y mientras yo se la defino, ¿qué hace el resto de gente? Escribir rápido qué era la... Todo el mundo... Y se supone que ya todo el mundo sabía.
La escriben porque más de uno no lo hacía y por supuesto no le interesa verificar. Por eso decimos que nuestras realidades cambiantes y desde el punto de vista estratégico no hay que suponer, sino verificar. Y en nuestros mensajes comunicativos con nuestras audiencias, con nuestras comunidades, ese es un tema que tenemos obviamente que hacer constantemente. Verificamos realmente lo que decimos. Constatamos que hay un aprendizaje, pero sobre todo que hay un entendimiento de lo que queremos decir. En comunicación, estimados participantes, no se califica la intención, sino lo que realmente la persona recibe. De buenas intenciones, ¿cuántas personas creen que viven? Pero aquí necesitamos resultados. Y necesitamos también efectivamente acciones puntuales. Y necesitamos también de conocer si las personas realmente reciben lo que yo les estoy entregando y cómo lo ponen obviamente a su favor. Entonces en esta parte les invito a que en esos planes no supongan nunca los entendimientos, sino verifiquen los mismos. No es un fenómeno de un católico, no es un fenómeno de un protestante, de un judío, no es un fenómeno de un musulmán, no es un fenómeno de los seres humanos. Tener cierta animadversión por el conocimiento y no empezar a preguntar a medida que crezco. ¿Quiénes son los que siempre preguntan? Ahí usted lo ha dado. ¿Por qué? Poco o nada les interesa, simplemente yo quiero saber ¿por qué? Y hay una etapa en que los niños pasan ¿por qué? ¿Para qué? Porque sí, ¿por qué? Cállate, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Todo lo preguntan y es una forma de captar y de recibir. Curiosamente vamos creciendo y se nos olvidan los porqués. Y a veces incluso el para qué. Lo que yo les invito es no solamente que hagan esa reflexión interna, sino a que nunca con sus públicos, con sus clientes y audiencias, con sus comunidades y con ustedes mismos, den todo por sentado que la gente lo sabe. Por eso se llama el tema de verificación. Si ustedes fueran a sus comunidades, ¿se les parece a alguien? Nomás de uno ya se ve identificado por ahí. Si ustedes fueran a sus comunidades, de ese niño ya desde que nació está aburrido, no quiere preguntar mucho. Si ustedes hicieran ese ejercicio, yo lo puedo hacer incluso como laico y le pregunto a veces a amigos católicos comprometidos, ¿y qué diferencia tiene cuando el sacerdote tiene una casulla roja o casulla blanca o verde o morada? La de verde es cuando juega Nacional. Pregunto yo. La blanca y roja supongo pues Santa Fe campeón. ¿O qué? No, pues que ya lo deben saber. Ay, tan bonitos los colores. ¿Será que tiene algún significado? ¿Será? ¿Están en constante luto ellos? Y aunque no lo crean, muchos de mis amigos laicos creen que lo saben. ¿No? Bueno, la pregunta es, ¿se lo hemos contado? ¿Se lo hemos explicado? ¿Lo hemos hecho? Sí, claro, el que esté interesado pues que vaya y pregunte. ¿Ustedes creen que el punto de vista comunicativo, ya les digo, todo el mundo pregunta? No lo hacen. Y aunque estén interesados no lo van a hacer. No, pero es que el que realmente esté interesado tendrá que buscarme. Allá yo tengo un espacio y yo le explico con mucho gusto. Desde el punto de vista comunicativo, yo tengo que esperar que me busquen. O yo tendría efectivamente que adelantarme y buscar dar respuestas tan sencillas como. Por eso comienzo con esto. Suponemos, no, ya la gente sabe, eso ya. Pues aunque no lo crean muchos, seguirán pensando que es parte decorativa, o que es bonito, no sé, o que hoy está de mal genio, o que hoy amaneció de mejor ánimo, o que es vanidoso y le gusta combinar colores. Y a veces es tan triste verlo, se los digo yo, de personas que no conocen realmente a fondo todo esto tan hermoso que nos entrega nuestra Iglesia Católica y que se van precisamente a otras congregaciones donde dicen, allá sí me explican. Allá sí entendí tal cosa. Traducción, allá sí me prestaron un poquito de atención. O el otro personaje sí fue capaz de explicarme cosas que, abro comillas, de pena no quería preguntar.
No lo digo como católico, lo digo como profesional. Y lo digo como profesional que me encuentro en muchos espacios. Y como ser racional, pongámoslo acá. No entiendo yo por qué hay personas que se van a otra religión. No entiendo por qué hay personas que se van a otras congregaciones cuando en nuestra iglesia lo tenemos absolutamente todo. Y ese es el mensaje que yo a veces entrego incluso en mis conferencias. Dejar a una institución que tiene absolutamente todo, en un marco bien espectacular, donde lo puedes encontrar. Y la respuesta muchas veces es por desconocimiento, por mero desconocimiento, por cosas tan sencillas como que no le logro interpretar al otro eso. O viceversa, personas que a medida que van conociendo cosas que yo supongo que ellos ya saben, se enamoran mucho más de mi iglesia, muchísimo más, y empiezan a entender una cantidad de cosas. No todos tienen las mismas inquietudes, ustedes lo deben saber. No todas las personas tienen la misma disponibilidad de querer recibir, y mucho menos de ir a preguntarles. Y entonces en este aspecto comunicativo, mi sugerencia y sobre todo mi amable invitación es: vamos y vayan un poco más allá y más adelante de. No sigamos esperando a que lleguen a unos espacios donde se supone que yo estoy. Tratemos efectivamente de buscarlos y adelantémonos con temas comunicativos sencillos. Este tema simplemente era uno de los muchos que podemos hablar, y de la cantidad de cosas que a veces las personas, simplemente por desconocimiento, optan por buscar otras cosas o generar y tratar de buscar nuevas preguntas o nuevas respuestas. Y por ello es importante que, como lo decíamos en la anterior diapositiva, no supongan en comunicación, verifiquemos, veámoslo, hagámoslo puntual y que las personas lo entiendan. Empecemos a formular estrategias puntuales cuando tenemos a un público que está allí inmerso escuchándonos. 10, 5, 15, 20 minutos antes de mi Eucaristía, por ejemplo, quienes ofician constantemente, tengo 300, 400, 600 personas, ya casi comienza nuestra Eucaristía. Qué hermoso sería que quizás así como mientras están haciendo una lectura algunos diciendo que bienvenidos, muchas gracias, que por favor apaguen los celulares. Hoy vamos a mirar en 2 minutos qué significa cuando el sacerdote sale con la casulla roja. Según nuestra versión, la casulla roja significa pues, muchas gracias, bienvenidos, los invitamos a celebrar. Fin de la historia. Y si cada 8 días me lo contaran de una forma distinta, miércoles, ya aprendí para qué es la morada. Oh, ya entendí. Ah, la verde. No, el padre no es del Cali. El padre ya entendí que es por esto y por esto. Bueno, la roja del Santa Fe, ojalá todos ustedes sean santafereños. Es un tema bien espectacular. ¿Alguno de ustedes es santafereño? A propósito, pregunto. Felicitaciones. Brillante. Yo obviamente ya se dieron cuenta qué equipo soy o no. Santa Fe. Santa Fe. No, jamás. Cuando a mí me preguntan constantemente ¿por qué usted es de Santa Fe? Y yo siempre digo, por mandato divino. El Santo Padre, no, yo les cuento por qué. A mí nunca se me va a olvidar cuando vino Juan Pablo II a Bogotá y da una Eucaristía en el Parque Simón Bolívar. Estaba yo pequeño, tenía 11 años y estaba empezando el padre, año 86. Está el Santo Padre haciendo su homilía, y cuando está dando la homilía nunca se me va a olvidar una frase que él dice: colombianos, quieran su Santa Fe. Yo personalmente no quiero llevar la contraria, así que ahí les dejo ese mensaje. Cuidado que eso ya es un tema. Quieran su Santa Fe, y se van a dar cuenta que eso es todo espectacular. Muy bien, entonces es entenderlo. Cuando hablamos de los procesos comunicativos, nosotros ya estamos compitiendo, entre comillas, ustedes están compitiendo con una infinidad de mensajes, con una infinidad de canales, de públicos, que hoy en día el tema ya nos satura. Y si hablamos entonces de comunidades específicas, hay que decirlo, los mensajes que también se emiten obviamente desde la institución, para muchos de ellos es un mensaje más. Otro más dentro de los cientos de mensajes que recibimos a diario. Y por ello la forma en que nosotros damos nuestros mensajes debería ser distinto. Y la forma en que entregamos el mismo debería ser mucho más creativo y llamativo. Y no se trata de cambiar la institución, y no se trata simplemente de hacer cosas que vayan en contra de, pero sí de ser muy estratégicos a la hora de dar nuestros mensajes
y de llegarle a esas comunidades y por supuesto de construir nuestros planes pastorales. Hoy en día en una persona o un ser que viva por ejemplo en una gran capital o en una capital que tiene a disposición una cantidad de medios de comunicación, internet, teléfonos inteligentes, una cantidad de cosas impresionantes, se enfrenta desde el punto de vista comunicativo a cientos de mensajes. Y cuando a veces llega el de ustedes, para muchos de ellos ya está desgastado. ¿Por qué? Porque así lo quiere, incluso su cabeza ya está saturada de información. Y ha recibido tanta información de otras formas y de otros medios incluso, y a veces más llamativos, que hace simplemente que el ser intente ordenar, organizar esa idea que usted le entrega y no logra efectivamente cuajar dentro de algo que esta persona pretende obviamente proyectar. Por eso hablamos que la infinidad de medios y mensajes hace que la efectividad sea distinta y hoy en día ha bajado. Lo que hace que efectivamente esos mensajes sean efectivos, se habla desde una correcta planeación en la misma. La planificación y la planeación de sus mensajes, de sus planes pastorales unidos con la comunicación, con una verdadera comunicación, ya les dije, no simplemente una información o una transmisión de datos, porque transmitir información y transmitir datos, para eso están las computadoras, para eso están los PCs y yo lo puedo bajar todo en un PDF. Pero para que ustedes me lo conviertan en comunicación, deben hacer una interpretación de vida. Y por supuesto, en que las personas entiendan y cómo esto obviamente se recibe desde el punto de vista comunicativo. Los mensajes comunicativos entregados por los miembros de una institución deben obedecer a una selección debidamente estratégica. No pueden ser acciones sueltas. Lo primero que se me vino a la cabeza: debe obedecer una cuidadosa planificación. Pasémoslo del plano organizacional. Desde el punto de vista organizacional, todas esas empresas líderes en otros sectores o de fácil recordación, cambiemos de sector, IBM, Google, Apple, Coca-Cola, Kodak y todas estas, uno de los temas que hace constantemente es planificar muy bien sus mensajes y calar muy bien en la mente de quienes realmente están allí. La pregunta es, ¿planificamos realmente nuestros mensajes? ¿O simplemente cerramos los ojos y, yo sé, tú hablas por mí y ya? No, un momento, ayúdate mi querido, que yo también te voy a ayudar. Planifique, trabaje, haga un tema espectacular, bien hecho, para que yo efectivamente pueda hacerlo también a través suyo, pero necesito también que usted tenga un orden, y un orden lógico. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a entender y a conocer a nuestras comunidades y a las personas que reciben estos mensajes. Así que no es un tema que se deja a la deriva, no es un tema suelto por inspiración de, se necesita tener efectivamente, y en este caso ustedes son los gestores de esos mensajes, quien lo aterrice y quien lo ponga al servicio de otros. Y allí es donde es muy importante esa labor de estos planes pastorales y cómo entonces desde una diócesis empezamos obviamente a construir y a entregar unos mensajes específicos para que estos públicos y estas personas realmente los reciban. Observemos esa imagen. ¿Cóncavo o convexo? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Cúpula vista desde arriba, cúpula abovedada vista desde abajo. ¿Cómo es? ¿Cóncavo o convexo? Observen bien. ¿Cómo la ven? Hay gente que está diciendo el este. No, eso ya ese ejercicio ya pasó a cerrar. Eso sí nunca pasará de moda. ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera, ¿sí? Hacia adentro, por supuesto, hacia adentro. Claro, porque ahí se ve el lado. O hacia afuera. Hacia abajo o hacia arriba. Siguiente. 2 imágenes más. A la izquierda. ¿Qué ven? Copa, unas caras. Y a la derecha me imagino que todos ven la lámpara, ¿no? Eso espero. Muy bien, excelente. Yo inmediatamente veo una lámpara. Y en el otro lado, siguiente. Gracias.
Eso que acabaron de ver, hacia adentro o hacia afuera, depende, como lo quieran observar. Eso se llama polisemia. Una copa o dos rostros, los dos tienen razón. Una lámpara, esa sí era una lámpara, solo la lámpara. Entonces, depende, la lámpara. A menos que hayan visto otra cosa. ¿Qué quiere decir esto? Somos seres polisémicos. Sus comunidades son polisémicas. Es decir, ¿cuántas interpretaciones hay de una realidad? Tantas personas hay. Y por eso coloco acá que las múltiples interpretaciones de lo que vemos o escuchamos requiere de personas más comprometidas, de vicarías más comprometidas, de sacerdotes más comprometidos, para que esa polisemia sea menor y por lo tanto, abro comillas, el ruido comunicativo, es decir, las múltiples interpretaciones, ya no sean tantas, sino los llevemos efectivamente por el camino de la interpretación que nos gusta y que pretendemos hacer. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un ser es polisémico tiene múltiples interpretaciones y ustedes deben conocer eso. Hablo con un sacerdote y habla duro. Yo puedo interpretar, me encanta ese sacerdote, habla duro, pero otros pueden interpretar, ese señor sí grita. Otros pueden decir, ves, como mal geniado. ¿Verdad? ¿Cuántas interpretaciones van? Habla duro, habla claro, chévere, es enérgico, es mal geniado, grita mucho. ¿Será que es que me cree sordo? Cada persona tiene una interpretación diferente. El tema es convertir esa polisemia en algo así como una monosemia, algo mucho más controlado. Y eso se logra conociendo realmente la comunicación humana y la forma en que los seres humanos nos comunicamos. ¿Quiénes son monosémicos? Los mamíferos superiores, que toman dos opciones. Ejemplo, o huyo o lo enfrento. Si hay por ahí una gacela en la selva y la gacela escucha un ruido así, que se quebró un tronco cerca, ¿qué se pone a pensar la gacela? Puede ser un fotógrafo de National Geographic. ¿Y qué tal sea más bien un fotógrafo de Animal Planet? ¿Y si es Bambi, Dumbo y Tribilín? Pero de pronto puede ser un cazador. Y si no es un cazador, si no es un protector, es alguien de Greenpeace y me quiere salvar. No se queda pensando, o huye y sale corriendo, o se queda a enfrentarlo. Pues el ser humano es polisémico, y allí es donde radica la diferencia de interpretaciones. ¿Qué necesitamos entonces? ¿Cómo estos planes de ustedes se ajustan de lo polisémico? Ojalá a las interpretaciones no tan amplias, sino a los temas que yo los quiero llevar. ¿Cómo logro entonces convertir unos temas polisémicos en algo mucho más puntual? En ser claro, preciso, puntual y detallado en lo que yo digo, para que no dé lugar a múltiples interpretaciones, en que sea muy claro en lo que expongo, en que sea preciso, detallado, flexible, puntual, y así obviamente esas interpretaciones múltiples ya no son múltiples, ya son mucho más controlables. Cuando yo empiezo entonces a hacer un tema polisémico, genero descontento, pero sobre todo genero múltiples interpretaciones y bastantes personas que empiezan efectivamente a buscar respuestas por otros lados, porque considera que la suya no está acorde a lo que él piensa o ella piensa. Y esa polisemia es lo que hace que muchas personas sientan que finalmente no encontraron respuestas debidas, o que usted quiso darle la que él pretendía y eso no le interesa, y por eso buscan a donde quien sí se las pueda dar. Desde el punto de vista comunicativo, la polisemia es algo con lo que nos enfrentamos todos los días, profesionales de la palabra y personas que constantemente le hablan a comunidades o a públicos. Y es esa polisemia la que a veces hace, como les decía, que esas múltiples interpretaciones genere confusión en las personas que están con nosotros. Se debe ser cuidadoso con los aspectos relacionados a la comunicación verbal y no verbal. Todo comunica, mis estimados. Si esta imagen la muestro en algún aspecto, en algún espacio, puedo interpretar muchas cosas. Esa puede ser una interpretación, pero no la única. ¿A qué me refiero con esto? ¿Trabajamos nuestros aspectos del lenguaje no verbal?
¿Los conocemos realmente? ¿Ustedes creen que simplemente les llegan hoy en día a una comunidad a través de un don muy especial y es su palabra? Pues con sus gestos transmiten mucho. Con su mirada, con su proxemia, con el espacio que utilicen, con la cercanía hacia ellos, con el observar ciertos comportamientos, su postura, la forma incluso en la que usted da un mensaje, la claridad con la que lo dice y sobre todo cómo le llega a las personas. Hoy entonces se requieren también en esos planes, pero sobre todo en la manera de emitir un mensaje, conocer lenguaje y relacionados no solamente con lo que usted habla, sino en la forma en que lo transmite. ¿Qué hace que muchas veces entonces nuestros planes no tengan efectivamente un buen asidero o un buen resultado? Que hacemos muy buena planificación del mensaje, que construimos efectivamente un tema acorde con nuestros tiempos, hasta ahí vamos bien, pero la forma en que entregamos el mensaje no es la más adecuada. Y el mensajero, el que la emite, tampoco es efectivamente el más creíble. O a veces incluso la forma en que lo entregamos no es precisamente la que más llena o la que más entrega. No se trata de hacer ahora un show de juegos pirotécnicos y hacer una cantidad de cosas extrañas, para nada. Ustedes, como mensajeros específicos de un mensaje puntual, hacen que ese mensaje tenga aceptación o no tenga ninguna credibilidad. Que realmente sea recibido por sus audiencias, sus clientes internos, clientes externos, sus comunidades, o simplemente pase como un tema de memoria o anecdótico. Que simplemente se entienda como un tema que usted realmente lo vive y lo siente y por eso lo transmite, o solamente sea su labor y por eso le toca hacer lo que ni siquiera lo vive y lo siente. Es exactamente igual con las personas que han estado acá, le seguirán dando charlas y conferencias. Que no necesitan ustedes tener un PhD en lenguaje no verbal para darse cuenta cuando una persona habla con convicción, habla claro, le creo, me gusta su lenguaje no verbal, no se queda por allá 20 metros sentado, sino que empieza a buscar, baja, mira, tiene contacto visual con nosotros, le creo el mensaje, me hace reflexionar, bueno, no le creo mucho, pero interesante lo que dice. Cada uno lo interpreta como quiere, pero sobre todo empieza a entender que hay algo mucho más que lo que yo digo de forma verbal. Si miramos los estudios del lenguaje no verbal, les cuento un dato: entre el 65 y el 70% del lenguaje de una persona es lenguaje no verbal. El lenguaje más poderoso de un ser humano es el no verbal. Yo en este momento puedo acompañarlos hasta las 6, 7, 8, 9 de la noche. Ustedes callados, no dicen absolutamente nada, simplemente me observan. Con su lenguaje no verbal me doy cuenta si están interesados o no. Si hay una persona que cada 3 minutos está mirando el reloj, no creo que esté muy interesado en mi charla ni esté muy feliz en este espacio. Si hay una persona que durante el tiempo que está transcurriendo nunca tiene contacto visual, por ejemplo conmigo, yo camino y constantemente esa persona está mirando para otro lado, pues precisamente no creo que haya generado muy buena empatía con él, o la persona no está muy interesada para. Cuando ustedes tienen un dominio específico de su público, lo pueden observar incluso desde cierta distancia o con cierta perspectiva. Ustedes son expertos en lenguaje no verbal y saber si realmente tienen personas atentas a un mensaje o no. O la forma como ustedes van trabajando un mensaje y que estas mismas personas realmente entiendan y sobre todo se relacionen con el mismo. Por eso aquí hablamos que los relacionados o los mensajes relacionados con el aspecto no verbal tienen que ser bastante cuidadosos. En nuestros planes pastorales podemos hacer una planeación bien específica, varias fases muy bien trabajadas, pero si la forma de emitir los mensajes no es acorde a lo que esperan nuestras audiencias, ahí no hay nada que hacer. Se queda simplemente en un buen plan, en un buen librillo, pero lástima que el mensajero él mismo no es capaz de ponerlo al servicio de otros, y por eso a veces muchos de estos planes no son los que nosotros esperábamos. ¿Reconocemos este logo? Claro. Toyota. Porque les voy a hablar rápidamente de este caso. Siguiente. Toyota hace unos meses, hace unos años, tuvo un problema con unos frenos de uno de sus vehículos. Bueno, ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Que a veces no basta con los problemas que tiene una organización, sino con la forma en que sus líderes transmiten cosas. Akio Toyoda.
director general de Toyota, el número 1 de Toyota, el presidente ejecutivo de Toyota. Ya con esa imagen interpreta lo que está haciendo el personaje, ¿no? Presentando excusas, pidiendo perdón, o sea, no tengo que decir absolutamente nada sino decirle lo siento. ¿Se quebró Toyota? Se consolidó y sigue siendo líder mundial. ¿De qué sirve que hayan sacado un manual de crisis, haga esto y diga esto, si el principal vocero no lo sabe interpretar bien? Mis estimados, ¿de qué sirve que en nuestra institución, en nuestra Iglesia Católica, se hicieran una cantidad de tratados muy bonitos, muy bien intencionados, si quienes finalmente llevan el mensaje no lo interpretan bien? Y ahí es donde efectivamente tiene una responsabilidad bastante grande. Y en sus temas de llevar en sus vicarías sus planes pastorales y cómo los ponemos al servicio de la comunidad, son eje fundamental del mensaje que quiere entregar nuestra iglesia. Nada más ni nada menos. Con la labor, por supuesto, tan importante y el nivel de responsabilidad para el cual ustedes han sido llamados y por supuesto que están allí. Este mensaje que estamos entregando es básicamente para que entiendan que el lenguaje no verbal sí juega un aspecto puntual. Este personaje no tuvo que sacar 30 comunicados en prensa, sino un solo gesto de este personaje le interpretó a todo el mundo. Están avergonzados, lo siente, está arrepentido y el personaje como que le presentó excusas a todo el mundo. ¿Conocen ese caso? Enron. Aquí le pasó lo contrario a esta organización. Enron, una organización del sector energético de los Estados Unidos. ¿Qué le pasó? Era una de las organizaciones más grandes, convirtió la energía en un commodity, en un tema diario, en comprar incluso energía a corto, mediano y largo plazo. Se convirtió en una de las 3 empresas más grandes de los Estados Unidos. Como eran las empresas más grandes de Estados Unidos, empezó a cotizar en bolsa. Y como empezaron a cotizar en bolsa, muchos de sus ejecutivos tenían ciertas prebendas en su cheque mensual, dependiendo cómo variara el valor de la bolsa. ¿Qué hicieron muchos de sus ejecutivos? Ni cortos ni perezosos, maquillaron las cifras. Y ni cortos ni perezosos, cuando estalló esa burbuja, pues por supuesto que hubo una crisis impresionante, porque muchas organizaciones tenían allí metido su dinero. ¿A qué va esta historia? Que tampoco basta con tener planes estratégicos bien trabajados si quienes los llevan a cabo no tienen ética ni valores, no son personas honestas y no son personas que te puedan mirar a los ojos. Unámoslo con nuestra charla el día de hoy. Podemos hacer planes estratégicos muy buenos, pero si el mensajero del mismo no puede mirarme a mí en los ojos porque tiene más cosas que ocultarme, tampoco voy a generar un buen impacto en nuestras comunidades. Y otra vez se hace el llamado específicamente a que el número 1 y el mensajero número 1 pues está acá. Importante unirlo también a que los personajes, las audiencias, las comunidades reciben un mensaje no solamente en la forma en que lo dices, sino quién es el que emite ese mensaje y cómo me lo puedes entregar, obviamente tú a mí. Además, vuelvo y les digo, porque estamos en una sociedad en la cual, pero es que usted hace más cosas malas que yo, y estamos constantemente en la comunidad del comparar y el hacer, y por lo tanto sí es importante ejemplificar y entregarle a los demás mensajes a través de lo más importante que cada uno de nosotros podría hacer, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro testimonio, del testimonio personal. Y para eso efectivamente es donde nosotros tenemos que empezar a ampliar esa comunicación desde lo vocacional, desde nuestro testimonio. Y ahí es donde cada uno de ustedes efectivamente entrega el mensaje, porque veo también allí algunos laicos dentro del público entregándoles de donde efectivamente estamos llamados o no. Si yo estoy entonces casado, a través obviamente de mi testimonio de lo que es de verdad un buen matrimonio, de serle fiel a una persona, de dar mi testimonio de vida, efectivamente que eso no es un juego, que es una vocación y que efectivamente ese sacramento lo tengo que llevar a cabo de la mejor forma con mi esposa, de que cada uno de ustedes también con su vocación y con su sacramento entregarlo a un público, y eso comunica mucho más que 1000 cuadernillos, y eso comunica mucho más que 200 folletos y 300 cartillitas que podamos mandar a imprimir y entregarlas por allí a las personas que están pasando. Por eso colocamos este caso de organizaciones que se quiebran y se caen por no tener testimonio de quiénes son sus directivos,
o por no tener buen testimonio de quienes son los mensajeros de esa comunicación. Quizás nuestras audiencias entiendan un error, pero jamás perdonarán una mentira. Las personas aprenden a entender cuando usted comete errores, pero cuando les decimos pero son mentiras, se pierde algo llamado confianza. Desde el punto de vista de la comunicación, trabajamos en confianza, y cuando generamos relaciones de confianza, cuando usted rompe esa confianza, muy difícil. Ya no te creo, me declaro triste, me declaro que han roto mi confianza allí, esta persona o esta institución, por lo tanto ya no le creo. Y lo más triste de todo, que desde un punto de vista institucional, cuando hay una ruptura de confianza, generalmente las audiencias no personalizan, sino lo ven macro. Es decir, si alguno de ustedes comete X o Y error y los lleva a decir X o Y mentira, las personas no dicen Juan, Pedro o Enrique. ¿Qué dicen? Ahí está completo. Eso. La policía, la iglesia, el ejército, los colombianos, los suramericanos. Pagamos todos. Con los problemas, pero yo lo veo como grandes oportunidades que hemos tenido en nuestra iglesia, hay que aprender a cambiarlo. Yo incluso cuando estoy en espacios específicos y dicen, pero es que estos son así, mi estimada, según el anuario pontificio de más de 450,000 sacerdotes. Tú me estás hablando de 3 o 4, o de, listo, de 1,000. No, que es que son 5,000. Ok, mi querida, yo estoy pensando en los otros 425,000, en los otros 445,000. Cuando tú te das cuenta que a cada vez es un mensaje, lo masifican, es donde uno debe decir, miércoles, tengo que ser mucho más responsable con lo que hago y con el mensaje que emito. Volvámoslo a poner efectivamente desde nuestra perspectiva. ¿Qué hacemos? Errores cometemos todos, 100% de acuerdo. Pero lo otro es lo que a veces nuestras audiencias no perdonan. En los planes que nosotros podemos obviamente implementar, reconocer a veces que nos equivocamos es lo mejor que puede pasar. Tratar efectivamente de ignorarlo y llevarlo a otros términos es lo que a veces genera una mala percepción, no de un profesional, sino de una institución, que es lo más complicado a veces. Quizás ustedes conocen esa pirámide de necesidades que desarrollaron hace muchos años algunos como Maslow, como Max Neff, que hablan sobre las famosas necesidades humanas. Yo voy a las dos que están arriba, la autorrealización y la estima. Pongámoslo al servicio entonces de nuestras comunidades. ¿Qué tanto le entregamos reconocimiento a las mismas? Es decir, ¿qué tanto le damos sus niveles de estima? Que se sienten ellos tenidos en cuenta. Otras congregaciones, ¿qué hacen? Trabajan sobre lo más alto de esa pirámide. ¿Para qué? Para hacerlos sentir importantes. Para hacerlos sentir que aquí sí te tenemos en cuenta. Que aquí tú sí tienes un espacio en el cual por supuesto que tú eres validado. Y a veces nosotros nos vamos simplemente a mirar la parte fisiológica, las básicas. ¿Cómo lo trabajamos en nuestros planes pastorales y en nuestros mensajes que entregamos de forma conjunta? Haciendo entender y trabajando mucho la comunicación desde la autorrealización y la estima. Y arriba hay algo bien interesante. Según esa teoría, la parte más importante para ese ser humano es su autorrealización. ¿Cómo se consigue esa autorrealización? Aprendiendo cosas que antes no sabía, escuchando a personas que me pueden aportar. Devolvámonos varias diapositivas atrás. Ustedes no se imaginan lo que siente una persona que esté en un lugar y ustedes lo orienten sobre, mire lo que significa esto, mire esto que significa dentro de nuestra institución, quiero que entienda un poco más por qué hacemos esto, mire que entienda un poquito esto porque es que lo trabajamos. Cuando usted empieza a entregar a esa persona información y empezamos a entender un poco más lo que hacemos, es lo que se llama la famosa autorrealización. Y así no tiene que irse efectivamente a ningún otro lugar a que le expliquen cosas, porque nosotros también tenemos la opción de hacerlo. La autorrealización se consigue únicamente con capacitación. Por eso cuando una persona va a un curso de lo que sea, a este encuentro por ejemplo, siente algo diferente. Súper interesante, me estoy capacitando, esto no lo sabía,
Bueno, esto no lo conocía de esa forma, pero me parece interesante también. Uf, muy buena esa técnica, vamos a aplicarla. Usted se siente mejor y se siente autorrealizado en la medida que empieza a recibir información o sigue trabajando su conocimiento. ¿Trabajan ustedes la autorrealización con sus comunidades? La respuesta la tienen ustedes. Les entregamos efectivamente conocimiento, que es nuestra obligación hacerlo, y aunque ellos no lo estén preguntando, sabemos que podemos entregarla. Y a veces no, a veces lo dejamos en unas líneas primarias y convertimos a esas personas simplemente en agentes inactivos. Simplemente entrego información y pues que la procese cada quien como quiera, o pues ojalá entiendan lo que yo quería decir. Y por supuesto no llegamos obviamente a trabajarles sus niveles de autorrealización y de estima. Los de estima, ¿cómo se reconocen o cómo se trabajan? Son las que nosotros llamamos de reconocimiento. El sentir efectivamente y hacer sentir a esas personas que son tenidas en cuenta. Que lo que nos puedan transmitir, por supuesto que también lo escuchamos, que por supuesto que también lo valoramos, y que aunque no todo se puede implementar, me parecen súper interesantes sus puntos de vista. Muchísimas gracias por sus observaciones. Súper interesante tratar de involucrarlo. Miraremos efectivamente cómo esto se puede involucrar en los planes. Pero cuando nosotros generamos inmediatamente un no, un rechazo rotundo, es cuando generamos o entregamos a personas que en su nivel motivacional de estima y de reconocimiento no se sienten tenidas en cuenta. Y cuando una persona no se siente tenida en cuenta, pues desde su plano interno se siente un poco relegada. Y otra vez es donde aparecen algunos que sí le dan esa importancia y se van para otros lugares. ¿Interpretan esa imagen o no? ¿Qué interpretan ahí? Como diría alguna filósofa conocida, hombres con hombres, mujeres con mujeres, de la misma forma en sentido contrario. Están variaditos los colores, ¿no? Generalmente al hombre lo colocamos en azulito, general a la mujercita la ponemos en rosadito. Acá tenemos el color invertido. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el punto de vista de comunicación, el hombre y la mujer, en la forma de comunicarnos, son complementarios. Los últimos estudios nos indican que la forma de la recepción de los mensajes en las mujeres y en los hombres varía. Desde el punto de vista fisiológico, el cuerpo calloso que queda en el cerebro, no queda en los pies, no hay que sacarle lijita ni lima. El cuerpo calloso de ellas, de las mujeres, generalmente, no todas, generalmente, aquí que veo una dama por allí, no sé si hay más, generalmente lo que voy a decir no quiere decir que todas las mujeres son así, o que todos los hombres somos como voy a decir a continuación. Pero en ese estudio el cuerpo calloso de las mujeres y de nosotros los hombres es distinto, y por eso es complementario. En el caso de las mujeres, ¿qué pasa? Su cuerpo calloso, dicen los estudios, generalmente tiene unas terminales distintas, su cuerpo calloso es más, llamémoslo complejo. O sea que ellas en la forma de comunicarse son un poco más complejas. ¿Qué quiere decir eso? Que a la hora de tomar decisiones miran más alternativas, ven más detalles. Que generalmente la parte racional y el cuerpo calloso del hombre no observa. Por eso cuando usted está hablando con comunidades, si esas comunidades, por ejemplo, tienen mayoría mujeres, observan más cosas que el hombre no. Si esta charla fuera exclusivamente de mujeres y yo me voy, usted les puede preguntar de qué color era la corbata del conferencista. Ah, la corbata era así, el nudo era así, los zapatos eran así, caminó tantas veces así, la tenía la mano izquierda, la mano... Tienen más detalles. Si uno pregunta constantemente esto a hombres, salgo, ¿de qué color es la corbata del profesor? No venía en sudadera. No sé, verde, roja, no me acuerdo, debe ser roja porque él molestó con su Santa Fe. Ya ahorita porque están ya mirando detalles, pero generalmente en la forma de recibir esos mensajes varía. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta mis planes comunicativos deberían ser pensados en mis comunidades, si son más hombres o mujeres. En la mujer ya miramos que ese tema comunicativo es más complejo, porque su cuerpo
calloso tiene más terminaciones neuronales. Es decir, son más complejas a la hora de tomar decisiones, se demoran más. Si usted le dice generalmente a una mujer, mira, toma este billete de 50.000, ve y cómprate una camisa blanca. Esa mujer puede durarse varias horas. ¿Por qué? Porque no le dijimos blanca con arandelas, blanca sin arandelas, blanca sola, blanca con encaje, blanca sin encaje. Se va a probar muchas, esta no me gusta. Mientras que si uno le dice a un hombre, tráigase una camisa blanca, buenas, una camisa blanca, sí, tiene ese, sí, deme una, ya, se acabó. No mira tanto eso. Ellas ven más detalles que nosotros no. Pongámonos desde el punto de vista comunicativo. ¿Cómo lo involucramos en nuestros mensajes? ¿Damos más detalles? ¿Somos más puntuales y damos más alternativas cuando les hablamos a ellas? ¿O en nuestros mensajes específicos? ¿O no lo hacemos? Y por eso las expectativas de un público o son altas o son bajas dependiendo quiénes son sus interlocutores, y habría que conocerlo. En el caso de los hombres se trabaja el tema de la ventaja real. ¿Qué quiere decir el tema de la ventaja real? Al hombre le interesa sentirse, pues, soy más inteligente, hice un buen negocio, yo logro, o sea, yo pido rebaja y todos me la dan, pero yo sí soy bueno para negociar. No, yo tengo la razón siempre. Claro, soy el hombre. Hay una autora inglesa, no, esta es estadounidense, esta no es británica, se llama Kate Ludeman y tiene un libro que sacó hace varios años que se llama Male Alpha Syndrome, síndrome de macho alfa. Es un estudio con la Universidad de Harvard sobre el comportamiento de hombres y mujeres en juntas directivas. Síndrome del macho alfa, el libro, no esto de vato chocolate, esa novela que hay por ahí, eso no, sino una investigación bastante seria. Y decía que los hombres a la hora de tomar decisiones y escuchar comunicativamente le interesa sentir que tiene ventaja. Él toma decisiones y que él es el que tiene el poder, el que efectivamente claro, dame a mí la oportunidad de elegir si está bien o no. Y en el caso de las mujeres es tener alternativas. ¿Cómo lo ponemos entonces en nuestras comunicaciones cotidianas con nuestras comunidades? ¿Entregamos alternativas en nuestros mensajes? Formas comunicativas creativas para que la mujer sienta efectivamente que tú más que imponerle le estás entregando opciones y que finalmente ella es la que decide. En la comunicación con las comunidades, por eso a veces no es ni siquiera haga esto, sino darle plan A, B, C, D, E, F y G. Y que las personas incluso sientan que toman la alternativa. Y por eso a veces en los mensajes y cuando se trabajan con comunidades tenemos que mirar incluso eso. Y mucho más obviamente si trabajamos con comunidades mixtas, en donde los hombres y las mujeres tienen a veces expectativas distintas, pero también muchas veces complementarias. Por eso esta imagen que les quería mostrar. ¿Qué involucramos? ¿Hacemos un plan comunicativo general? ¿La comunidad? ¿Y ya? ¿O tenemos en cuenta cosas puntuales como, bueno, el 68% de mi comunidad son mujeres? Por lo tanto, sí debería influir la forma en que yo hablo o les sugiero los mensajes y los contenidos a ellas. O viceversa, estoy trabajando netamente con una comunidad donde son más hombres. Estoy trabajando temas mucho más puntuales y específicos para que ellos capten más la atención. O les trato de poner tantas alternativas que los distraigo y no terminan haciendo absolutamente nada. Entonces es importante obviamente conocerlo y por supuesto mirar y tomar decisiones con lo mismo. Einstein decía que la creatividad es un 10% de inspiración y un 90% de esfuerzo. ¿Qué quiere decir eso? Los planes comunicativos en las pastorales requieren de un esfuerzo, de trabajo, de ustedes. ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es mi comunidad? ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿Cuáles son las dinámicas cambiantes? ¿Qué hacen entonces hoy en día los públicos para realmente tenerlos allí comunicativamente hablando y que escuchen o que realmente se lleven el mensaje que yo quiero? El 10% no se lo dejen al esfuerzo, pónganselo a la inspiración, que eso llega. Pero el esfuerzo sí se requiere constantemente. Trabajo, y trabajo bien hecho. Soy egresado de la Universidad de La Sabana. Muchas veces me dicen, o sea que usted es del Opus Dei. Pues si todos los que pasamos por la Universidad de La Sabana perteneciéramos o fuéramos del Opus Dei, quizás sería diferente las realidades de muchos de los profesionales egresados.
soy católico comprometido. ¿Y por qué hablo de la Universidad de La Sabana? Porque nunca voy a olvidar siempre esa máxima de San José María Escrivá en la universidad: trabajo bien hecho, porque aprendí que el trabajo santifica también, y que a través del trabajo bien hecho no se puede santificar. Pasémoslo obviamente a la labor que ustedes hacen. Si hacen un trabajo bien hecho, con mucho esfuerzo, los resultados se ven, se nota. Cuando uno está a veces en otros escenarios, uy no, felicitaciones, tremenda hoja de vida, felicitaciones, muchísimas gracias, bastante trabajo ha habido ahí, bastante dedicación y bastante esfuerzo, y cuando usted lo hace, ve los resultados. Pongámoslo entonces en sus planes pastorales y comunicativos. Lo están haciendo de verdad con ciencia, como debe ser, y sobre todo pensando que en este caso sus comunidades son algo muy importante, y sobre todo que el mensaje que están entregando realmente requiere y tiene esa importancia puntual. Lo estamos haciendo. Cuando uno a veces revisa planes comunicativos, incluso a veces de algunas diócesis, obviamente a veces encuentra algunas brechitas o falencias, y cuando uno lo empieza a revisar más a fondo, empieza uno entonces a cuestionarse si tenía la dedicación suficiente, si tuvo realmente el esfuerzo debido a ese trabajo, o quizás más bien estuvo inspirado en otros planes que veo por allí, y hoy en día tan bonito es lo que hacen muchos estudiantes: lo bajo, lo selecciono y lo pego. Y a veces no nos adaptamos por eso a las realidades de cada entorno. Desde el punto de vista corporativo en las organizaciones, se dice que uno debe tener pensamiento global y aplicación local. Pues nuestra institución y nuestra religión, y sobre todo nuestra Iglesia Católica, lo tiene: un pensamiento global, universal, pero con una aplicación netamente propia. Porque no es exactamente lo mismo hacer un plan comunicativo pastoral para Dinamarca o para Cundinamarca, porque la parte cultural tenemos que tenerla en cuenta, y porque esta dedicación y este esfuerzo tiene que ir ajustado a quienes finalmente más conocen a sus públicos, y en este caso es cada uno de ustedes. Por eso a veces uno como consultor o asesor puede ayudar, entrega insumos, da herramientas, da unas charlas interesantes, pero ustedes son los que conocen realmente a sus comunidades, y por supuesto desde el punto de vista cultural estos cómo realmente trabajan y cómo nos pueden entregar resultados. Los aspectos relacionados con la inteligencia emocional deben hoy en día ocupar sí o sí un espacio con sus públicos. ¿Quién actúa basado fuera de las emociones? Nadie. Todos los seres humanos estamos ligados al tema emotivo. Los seres humanos trabajamos basados en emociones y tomamos decisiones basadas en las mismas. ¿Por qué coloco que sus mensajes deben estar ocupando un espacio importante desde el punto de vista de la inteligencia emocional? Porque por allí la gente entiende mucho más sin necesidad de tener mucho estudio. Muchos de nosotros, no sé si todos, pero la gran mayoría de los que están en este escenario, les tocó una época en la cual la reina era la inteligencia matemática. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, cuando estábamos en el colegio, ¿qué decían las profesoras del que sabía matemáticas? Es un genio, es brillante, ese sí no va a terminar de conferencista, ese sí va a llegar lejos, él sí realmente va a brillar, él va a llegar lejos. Es que tú, no, pero saqué 5 en religión, no sirve de nada. Matemáticas, no decían así las profesoras. No, pero yo era el mejor en religión y educación física. Ajá, felicitaciones. ¿Sabe matemáticas? Le daban más valor a lo matemático. Y por eso es curioso que muchas de nuestras empresas los manejan administradores o economistas. Solamente les falta personas con una buena emocionalidad, con un buen manejo emotivo. ¿Cómo lo resumimos hoy en día o este tema en el tema emotivo? La inteligencia emocional no es otra cosa más que aprender a interpretar que ustedes tienen emociones y a canalizarlas, y que sus comunidades tienen emociones y a interpretarlas. Los seres humanos actuamos generalmente tomando como base una emoción. Y por eso a veces hay personas que incluso dicen, me gusta, pero no me gusta como dice el mensaje, no, mejor vámonos más allá, que es que ese sí lo hice más chévere. No me gusta, me aburre, me duerme, no me duerme, porque el tema va en cómo usted muestra un mensaje y cómo lo posiciona. Hace un par de años tuve que hacer un informe, un análisis
sobre este tema. Y si ustedes supieran sobre qué se basan la mayoría de iglesias protestantes para ganar tantos adeptos y qué es la preocupación hoy en día de muchos de nuestros jerarcas, pues deben saber que por dónde va el tema. ¿Por lo racional o por lo emotivo? Eso sí la tienen clara. Y si usted entra es una puesta en escena, porque lo he hecho y he ido y he estado en varios de estos lugares, que lo que usted analiza es una puesta en escena de tal forma que le trabajan en sus sentidos. Y una cantidad de cosas que usted dice, esto es un tema netamente emocional. Un mensaje mostrado de una forma a veces un poco más llamativa, a veces un poco extrema, diría yo, pero que trabajan la emocionalidad. Y que mientras las personas que están al otro lado no entienden mucho de la profundidad del mensaje, otros sí lo trabajan de una forma distinta y van al fondo de las cosas. Pasémoslo a sus planes pastorales. ¿Qué motivos tienen? Pero hay unas cosas que usted simplemente lee y con solo ver la presentación se desmotiva. Con simplemente ver la presentación dice, no, siguiente, paso, muy aburrido, no me gusta. Siguiente. Nuestras nuevas generaciones, y con todo lo que trabajan esos medios de comunicación a veces de forma un poco infortunada, ¿ustedes creen que están trabajando en las nuevas comunidades la parte racional o la parte emotiva? Lo emotivo, lo sensorial. Bueno, entonces requiere acá que nosotros pongamos un poquito de la parte racional, sí, sin olvidar esto. Los mensajes a las personas les llegan de muchas formas, pero nunca se les olvida cuando realmente sienten que hay emotividad por ello, o en medio de ello. Y por eso los mensajes de algunos nos llegan más fuerte que otros. Y cuando usted analiza ciertas personas, ve que su parte emotiva es diferente. La emotividad, la inteligencia emocional, es un tema que hoy en día se tiene que empezar a trabajar y ustedes a conocer mucho más. ¿Por qué? Porque los seres con los que ustedes trabajan, esos seres humanos, se mueven basados en esas emociones. Y por supuesto que es una dimensión bastante importante, no la única, ni la más importante, pero sí es una en la cual el ser humano toma decisiones y se basa en esas mismas. La emotividad entonces juega un papel fundamental en nuestros mensajes. Los involucramos en nuestros planes pastorales. Nos vamos simplemente por el número frío, por la cantidad de cosas que podemos ver allí, pero se nos olvida que quienes realmente reciben estos mensajes son otros seres humanos que al igual que usted también a veces se alegran, a veces están tristes, a veces no tan tristes, a veces les molesta algo, tienen ira, vergüenza, asombro, tristeza, felicidad, y que manejen constantemente esas emociones y esas emotividades. La forma en que entregamos estos mensajes, entonces, por lo tanto, sí influyen en el momento o en las personas que los reciben. Y por eso hablamos del tema emotivo. Que si anteriormente hablábamos de la inteligencia netamente matemática, usted los mensajes que debe entregar hoy en día no lo hace desde lo racional. Porque finalmente hay personas que no tienen la capacidad intelectual para hacerlo y otros, por supuesto, que no les interesa algo que lo muestre usted de una manera bastante magistral. Vamos a mirar incluso que esto no solamente funciona en instituciones como la nuestra, sino en empresas que se dedican a otros sectores. BP, sabemos que es British Petroleum, empezaron a tener imágenes como estas. Terrible, vea. Eso no quiere decir que es el precio de la gasolina en Colombia, aunque para allá vamos. Es como si fuera un rehén, avancemos. Ya los pusieron a nadar el logo, solo empezó a hacer la gente, el público, de forma auténtica, les fue surgiendo esa inquietud y empezaron a montar ese tipo de imágenes o identidad visual en las redes sociales. Vea, BP, según el autor de ese dibujo, es Black Pest, peste negra, y colocaron el loguito de BP nadando en petróleo. Aquí ya prácticamente está desapareciendo el logo. Aquí ya están diciendo, yo no sé qué ven ahí, radioactividad. A veces yo muestro este tema y me dicen, ahí hay como unos cachos. Yo siempre he visto radioactividad. Bob Esponja, muerto, correcto. Who died in 9 oil spills because of BP? Bob Esponja, quien ha muerto por culpa de BP. Y esta es una imagen fuerte, porque ¿a quién le llega? ¿A quiénes? Y los niños crecen, y cuando crecen, compran vehículo, y cuando compran vehículo, buscan una bomba
le decimos acá a una estación de gasolina. No creo que vayan a BP, porque les mató su personaje de la infancia, para muchos de ellos. Sigamos. Increíble. Y mire ya en lo que termina. La gente termina agrediendo a la marca. Esto sucedió en Londres. La gente le lanzaba ya pintura, aceite. ¿Por qué sucedió esa imagen? ¿Se acuerdan del derrame del Golfo de México el año pasado? ¿Por qué esta empresa no supo manejar esa crisis? Porque sus directivos no fueron emotivos. ¿Se acuerdan del caso de Toyota? Con una sola imagen paró todos los rumores y Toyota siguió vendiendo más. ¿Acá qué pasó? Mis señores, vamos a dar un mensaje más desde lo racional. Y a punta de razón se enreda usted, y ustedes más que nadie lo saben. Si todo fuera simplemente por tema de la razón, quizás ni siquiera yo estaría acá. Si fuera por temas racionales, los mensajes no llegan siempre. Y estos personajes se fueron solamente a lo racional. Pues ya sabemos la cantidad de miles de millones de dólares que perdieron, las diferentes plantas y operaciones que perdieron en todo el mundo y por supuesto los resultados que generaron desde el punto de vista estratégico. Otro caso de otra organización. Sabemos, bueno, su nombre lo dice todo, pero Domino's Pizza ya sabemos que vende. Ese personaje que aparece ahí, el año pasado, antepasado, le dio por grabarse, en un restaurante de los Estados Unidos, le dio por grabarse con una compañerita, siguiente imagen por favor, haciendo cosas indebidas con la masa de la pizza. Se limpiaba la nariz, fumaba y apagaba el cigarrillo encima de la masa de la pizza, estornudaba, hizo una cantidad de cosas impresionantes. Y lo más, abro comillas, lo más brillante que hicieron, después de hacer esto, subieron el video a YouTube. Pues obviamente el video lo habían visto más de 1,5 millones de personas en menos de 2 días. Ya cuando bajaron ese video, ya lo había visto medio mundo. Y aparece un personaje que en este caso es el presidente de Domino's Estados Unidos, Patrick Doyle, y otra vez da un mensaje desde lo emotivo, de llegarle a la gente, de llegarle al mensaje. La empresa no se quebró. Y el personaje más o menos mete un discurso diciendo, sí, sucedió, lo reconocemos, pero 2 funcionarios no pueden manchar el nombre de nuestros 60,000 a nivel internacional. 60,000 hombres y mujeres que a diario luchan, tienen sueños y llevan a sus hogares lo mejor que nuestra organización les da. No, la gente, mejor dicho, terminó diciendo, no, compremos más pizza. Además tienen un toque secreto. No, mentira, yo no creo que hagan eso más, pero otra vez. Empiecen ustedes a involucrarlo y por eso les quiero mostrar esto. ¿Qué tan emotivos son en sus mensajes? ¿Qué niveles de emotividad tienen? Y sobre todo, entendiendo que hoy en día nuestras audiencias están más sensibles con esos aspectos, porque así se han trabajado. 5 pasos para sus planes pastorales sencillos para que los involucren en sus mensajes. La sencillez, la practicidad, la flexibilidad, la integridad y la claridad. Estimados, entre más claros sean, más efectivos son. No enreden, no digan una cantidad de cosas que no las entiende nadie. El tema de la practicidad es que su plan comunicativo se pueda aplicar. ¿De qué sirve que ustedes hagan unos planes espectaculares si no se pueden aplicar? ¿O son más o menos modelos aplicados como para personas no tan comunes? La idea es que sea para personas ordinarias, en lo corriente. Está interesante la charla, ¿no? Bien. Claridad, practicidad, integridad, es decir, está unido y está relacionado con esos aspectos que realmente desde mi plan pastoral, desde mi vicaría, realmente requerimos y necesitamos. Y sobre todo al final lo coloco, que sea flexible. Si ustedes resultan y siguen haciendo planes, obviamente hay que tener una visión de largo plazo, hay que pensar en los próximos 5, 10 años, pero eso no quiere decir que mis estrategias son tan estáticas que no las puedo ir adaptando ni cambiar o adaptar
Cuando los planes son a largo plazo, no se le olvide colocarle tácticas a corto. Porque mientras usted hace una cosa rígida a 3, a 4 y a 5 años, hay otros que sí la trabajan semanal, quincenal, semestral, anual. No funcionó, cambiemos esto otra vez. Vuelvo y digo, sin perder obviamente el objetivo, el foco. Claro que hay que trabajar en largo plazo, por supuesto que hay que trabajar ese largo plazo. Excelente que hagamos planes a 5, a 10, a 15 años. ¿Qué queremos? Igual que una persona cuando hace un plan de vida, tiene su plan de vida claro. Por supuesto, yo cómo me veo en 5, 10, 15, 20 años, pero no por pensar tanto en macro se me olvide ¿y cómo llego allá? ¿Y cómo voy a lograr llegar a esos 15, 10 o 20 años? Es decir, que no solamente hagan unos documentos brillantes del qué, sino saben orientar el cómo. El cómo. ¿De qué sirve entonces, mis estimados amigos, que simplemente trabajen a dónde quieren llegar si no tienen obviamente estructurado los pasos específicos para alcanzarlo? Entonces es importante que mezclen ese tema de sencillez, practicidad, claridad, integridad y flexibilidad para que efectivamente sea un tema detallado y sobre todo les permita a ustedes tener unos resultados mucho más puntuales. La mayoría de planes comunicativos, la mayoría de estrategias de comunicación estratégica para un plan pastoral en este caso, cuando no funcionan es porque realmente no se entendió el fondo del mensaje. Y cuando las personas no reciben bien la instrucción, cada uno toma un camino diferente. Recuerden cuando hicimos el ejercicio donde queda el este y el oeste, algo así. No todos saben lo que usted realmente quiere, no todos conocen realmente lo que de pronto usted pretende. Y como también vimos por ahí en algún punto, pues no suponga, verifique. Y cuando todos van para el mismo lado, los resultados por supuesto que son mucho mejores. Otro caso que les muestro, que le pasó a nuestro Ministerio de la Protección Social de nuestro país. Hizo un plan estratégico de comunicaciones, súper interesante, pero entonces se le olvidó una cosa sencilla. ¿Para quién lo iba a aplicar? ¿Estas filas a qué corresponden? ¿Se acuerdan, mis estimados amigos, cuando se empezó a implementar el tema de la planilla única de pago por internet? Pues eso suena sencillo, ¿no? Entra a www.minproteccion.gov.co. Abre la página principal. En la parte superior izquierda va a encontrar un link donde dice afiliaciones. Toma el mouse y con el botón derecho le da doble clic para que se despliegue otro menú. En la parte superior izquierda va a encontrar una pestaña, busca la roja y le da otra vez clic, ahí sí con el izquierdo. Se despliega y dice llenar formulario. Cuando llenar formulario entonces le va a hacer unas preguntas para que él conozca el sistema operativo. Cuando llega a su sistema operativo le da otra vez clic para que usted seleccione en qué equipo está trabajando. Cuando usted está seleccionando en qué equipo está trabajando, entonces diligencia eso. Cuando termine de diligenciar eso, entonces en la parte de abajo superior izquierda le da un submit. Recuerde que algunos espacios son de carácter obligatorio, si no el sistema no le permite llegar. Cuando logra enviarlo le va a llegar un código. Ya estoy cansado incluso de contarlo. Y cuando le llega ese código, entonces usted nota ese código y por lo tanto va y lo paga no sé dónde y por lo tanto ya tiene su planilla. Hasta ahí suena interesante, pero se les olvidó a ellos pensar en cosas pequeñas como, a usted se le olvida que no todos saben utilizar las herramientas tecnológicas. Mi mamá contó, el regalo más hermoso, por Dios, mi mamita linda, 74 años tiene mi viejita. Pero si yo a mi mamita le digo, mamita, arroba, mi mamá dice 25 libras de algo. Mamá bella, mi mamá hermosa. ¿Ah? Mi mamá que va a saber qué es, mamá, que Facebook. Mi mamá no sabe qué es un Facebook. Mejor, mi mamá no sabe qué es Twitter, YouTube, esas cosas, no sabe. Absolutamente nada. Y obviamente no sabe qué es una arroba. Imagínense mi mamá haciendo eso. Entonces ustedes se dieron cuenta del caos que sucedió, ¿se acuerdan? Increíble, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Van a tener 2 días más de charlas. Ahora no se trata de llevarlo todo, tampoco a las redes sociales. Todo, ahora es todo por redes. Ya, mándele el mensaje directo de texto. Hola, no olvides que la misa es a las 6. Ahora no todo es solamente vía... No, hay que seguir humanizando incluso la comunicación con otros. Porque es donde tenemos incluso un espacio para ganar.
que mientras la mayoría de organizaciones lo está llevando al plano virtual, nosotros seguimos siendo de carne y hueso y tenemos relaciones verdaderas. Siempre lo he dicho, un abrazo no es reemplazado por un tweet. Mirar a la cara a las personas no lo reemplaza un Facebook. Darle la mano a una persona, darle un consejo, un buen consejo y escucharlo, es mucho más que ponerle música en un canal de YouTube. Así que hay cosas que realmente nunca van a cambiar ni van a pasar de moda. Y es el contacto que ustedes tienen y el contacto que tenemos con nuestras comunidades. Pero si lo llevamos a extremos nos equivocamos. ¿Por qué? No, porque es que mis planes pastorales ahora todos los llevo a las redes sociales. Un momento, porque a veces sus públicos no llegan allá y se enredan y no lo conocen y no lo saben trabajar. Y entonces estamos perdiendo un espacio de los pocos o muchos que puedan estar siguiéndonos por diferentes motivos y razones. ¿Se acuerdan ese caso de esas muñecas, Mattel? Siguiente. El año pasado, antepasado, Mattel presentó unos problemas con algunos de sus juguetes. Tenían un componente de plomo muy alto y esos juguetes, ¿qué pasaba? Pues que como tenía un componente de plomo muy alto, ¿cierto? Podía darle cáncer a los niños que tuvieran esos jugueticos y se les caía cierto pedacito de la pintura de los juguetes. Mattel hace una investigación a fondo y descubre que todo sucedió porque en una planta en China el jefe de compras compró una pintura en estado defectuoso por ahorrarse unos pesitos y por supuesto obviamente generó un caos impresionante porque a ningún padre de familia le va a gustar que le digan, hey, compra juguetes Mattel, quizás le dé cáncer a tu hijo, pero son buenos. ¿Quién va a comprar un juguete de estos? ¿Eso es para quebrar una empresa o no? ¿Se quebró Mattel? No, no se quebró Mattel. No solamente no se quebró, sino que se fortaleció y terminó comprando otra empresa que se llama Fisher Price. Así que terminó fortaleciéndose haciendo juguetes. ¿Qué pasó? Otra vez, mensajes apropiados a las audiencias apropiadas y en el lenguaje que ellos querían escuchar. Y cuando usted le dice a las personas en su lenguaje apropiado situaciones que yo le quiero plantear en el lenguaje debido con mis audiencias, generó mucho más impacto. Generó mucho más impacto. Este Mattel entonces dijo, bueno, tengo estas audiencias jóvenes, tengo estas audiencias no tan jóvenes, tengo estos que son los papás y toman la decisión, les voy a dar el mensaje adecuado, el mismo mensaje, pero adaptándolo a los públicos. Otra pregunta de las muchas que hemos hecho, adaptamos nuestros mensajes dependiendo de nuestros públicos. Ojo, no es cambiar la palabra. Ojo, no es inventar cosas, es adaptarlas a las audiencias. Las adaptamos a las audiencias. Es más, nosotros nos adaptamos a las audiencias. El presbítero Elber Rojas me podría decir, no, venga de esta charla. No, yo solamente doy a ejecutivos. No, solamente a mujeres. No, yo tengo que saber adaptar mi mensaje y mi lenguaje a mis audiencias. Y ahí está la clave también en los mensajes comunicativos. La pregunta para ustedes es, ¿adaptan sus mensajes dependiendo de sus audiencias? Ojalá lo hagan, porque si nosotros no lo hacemos, otros sí lo están haciendo. Y sí están adaptándose a esos cambios. Vuelvo y les digo y les entrego ese mensaje. No es cambiar la palabra, no la vamos a cambiar. Y allí está y va a estar siempre. Pero sí es cambiar la forma de entregar el mensaje y adaptarnos a esas personas que están escuchándonos. Es más, el primero que se tiene que adaptar soy yo, a mis públicos, por supuesto. Los verdaderos ganadores en la emisión de un mensaje, ¿quién los da? ¿El contenido o el estilo? Ahí les dejo esa pregunta. ¿Quién cree que gana realmente? ¿Quién creen ustedes que da o que es el verdadero ganador en un mensaje a la hora de emitirlo? ¿El contenido o el estilo? Bueno, parece que tienen casi todas la misma respuesta, dicen que el estilo. La pregunta es, ¿lo están aplicando? ¿Lo están haciendo? Y además acá nosotros tenemos una ventaja impresionante. ¿Por qué? Porque si como Iglesia Católica tenemos el contenido, ese es ganador, pero si le metemos un buen estilo, es que no hay de dónde. Vuelvo y digo, no hay cómo efectivamente tener un mensaje que realmente no seduzca en el buen sentido de la palabra, que no logre llamar a las personas
y que por supuesto no logre estar o entregar verdaderos mensajes a los mismos clientes o públicos o audiencias o comunidades e incluso obviamente al interior de cada una de nuestras organizaciones y nuestras instituciones. Porque a veces en otros lugares pasa al revés. Tienen un buen estilo, pero un contenido flojito. Acá tenemos un contenido el que es. Y si logramos trabajarle sobre el tema de los estilos, tenemos un equipo ganador. Tenemos el equipo que es. Como dirían algunos, el paquete completo, tal cual. Porque tenemos de dónde, porque están los insumos. Si otros hacen maravillas con su estilo, con un mensaje más bien flojo, si otros hacen maravillas con los estilos, con un lenguaje que cuando usted ya conoce no te dicen absolutamente nada, y si nosotros tenemos obviamente ese mensaje que es bien profundo, pero sobre todo un estilo que realmente lo da, pues no tenemos absolutamente nada más que pensar ni empezar a estructurar, en pensar en crisis que se nos están avecinando, o por qué se van hacia otros lugares las personas, o por qué estará pasando que se van hacia otros lugares si tenemos efectivamente un tema mucho más estratégico. Les dejo enumeradas las fases, les va a quedar ese documento a ustedes para que lo empiecen a trabajar y por supuesto para que lo vean. La fase 1 es de sensibilizar. Sensibilicen a sus audiencias y ahí les dejo unos aspectos puntuales. Es decir, que las personas conozcan la parte interna, institucional. Pero si las personas no conocen el mensaje específico, pues por supuesto, ¿cómo los va a sensibilizar usted? Para que un mensaje llegue, la primera fase es sensibilizar a sus audiencias y a sus públicos. Usted no puede suponer llegar a entregar un mensaje cuando quizás muchos de ellos desconocen cosas mínimas de nosotros como institución o de nuestra Iglesia Católica. Y por ahí se comienza, por sensibilizar a los mismos. Se los sigo insistiendo, se los digo simplemente no como consultor, sino también como un laico. Muchos de nuestros colegas, muchos de mis amigos laicos, ¿por qué se van de nuestra Iglesia Católica? Porque desconocen los principios mínimos. Porque nadie nos sensibilizó a tiempo de conocer tantas cosas tan hermosas y tan bellas, que finalmente otros sí lo hicieron a su estilo y por supuesto quizás se fueron para otros lados. La segunda fase tiene que ver con el análisis, la definición y el alcance. El definir sus objetivos, sus entornos, los niveles de responsabilidad, qué quiero alcanzar, cómo lo pretendo hacer, con qué tiempo, qué acciones, cuál va a ser mi alcance, qué pretendo. Nadie puede comenzar un plan pastoral si no tiene un objetivo en mente. Nadie puede comenzar a hacer un plan estratégico de lo que sea, organizacional, corporativo, de una vicaría, si no sabe en el fondo qué quiere lograr, a cuánto tiempo y con qué insumos. Por eso la segunda fase se llama definición y alcance. La tercera es el tema de los análisis internos. Y entonces yo tengo que saber cuáles son los insumos con los que cuento. Y ahí es donde yo entro a formular los temas de incluso conocer mis competencias comunicativas. ¿Qué tan buen comunicador soy? ¿Qué tanto carisma incluso tengo yo para entregar un mensaje? ¿O quién realmente dentro de mi comunidad específica tiene un don específico en su tema comunicativo para que me ayude en esta parte, para que me ayude a gestionar esto, para que me sirva efectivamente socializar estos resultados y por supuesto para que me sirva como un buen ejemplo, un buen testimonio y un buen apostolado de traer a otras personas efectivamente por su testimonio mismo y su forma de dar los mensajes? Cuarta fase, gracias. Análisis de percepción. Perceptivos, cómo nos ven, cómo está nuestra imagen, nuestra reputación, qué piensan de nosotros nuestros pares versus qué piensan los de afuera, cómo nos ven nuestras comunidades. Recuerden que este es un tema cambiante y nuestra institución y la Iglesia Católica tiene que seguir buscando adaptaciones a como hoy en día se ven los entornos corporativos. No somos simplemente una organización más y lo sabemos, pero sí tenemos que mirar hoy en día cómo se hace la lectura de un mundo y cómo efectivamente estas comunidades ven a nuestra institución. Por eso es importante conocer la percepción y lo más importante, cómo nosotros la percibimos a ella. Porque a veces nos damos cuenta que muchos de nuestros colaboradores más cercanos no creen ni siquiera en el mensaje que nosotros entregamos. Y si quien es nuestra mano derecha no cree en lo que entregamos, mi querido, eso es más o menos como le pasó hace muchos años al Real Madrid. ¿Se acuerda el equipo de fútbol Real Madrid que se llamaba Los Galácticos? ¿Cuántos campeonatos ganaron?
porque cada uno iba por su lado y no creían en el fondo en los compañeros, sino en sí mismos. Y cada uno pretendía obviamente jugar para sí mismo. Y recuerden que en nuestra institución no hacemos cosas de forma suelta. Somos un equipo, somos una comunidad. Y fuera de eso tratamos de entregar efectivamente resultado, pero trabajando siempre juntos, no llegando y haciéndolo solo. La fase número 5, que se llama el planteamiento estratégico. Y por supuesto que aquí ustedes deben mirar entonces cómo lo hago, cuáles son los elementos estratégicos, cuáles serían las acciones que voy a implementar, cómo lo voy a llevar a cabo, cuáles serán esas tácticas, cuáles serían esos planes puntuales efectivamente para aplicarlo y por supuesto para llevarlo a buen término y que ese planteamiento estratégico permita. Muchos quizás podrían decir, y por acá no se comienza, si usted no sensibiliza como les dije previamente, si usted no conoce el insumo interno, si usted no conoce el tema incluso de sus competencias específicas, es muy difícil que llegue a esto. Porque hacer estrategias comunicativas en un plan pastoral, en cualquier acción puntual, es mucho más que formular acciones sueltas, es conocer el insumo más importante. Le pregunto yo a veces a mis estudiantes de algunas especializaciones, recuerdo tanto a los de comunicación estratégica, ¿las organizaciones son estratégicas? Y el primer día muchos me respondían, claro, son súper estratégicas. Y cuando ellos se dan cuenta que las estratégicas no son las empresas ni las organizaciones, sino las personas, cambia su forma de mirar y de percibir la verdadera estrategia de una organización. Aquí las estratégicas tienen que ser entonces los mensajes que les entrega a sus comunidades, las personas, el mensajero mismo de quien la entrega y por supuesto quien la va a aplicar. Y la última fase que se llama el tema de monitoreo y seguimiento, es decir, la ejecución, el monitoreo de sus estrategias. ¿Hay que hacerle seguimiento? Por supuesto. Cuando yo no le hago monitoreo ni seguimiento, pues simplemente hago una acción y ya. Y dentro del insumo comunicativo tenemos, por supuesto, siempre que entregar un tema de ¿lo logramos? ¿No lo logramos? ¿Cumplimos los objetivos? ¿Hicimos lo que esperábamos en el tiempo debido? Quizás no tan importante como creíamos o pensábamos, y pues por supuesto tener en cuenta todos estos aspectos desde el punto de vista comunicativo y cómo esto genera unos resultados mucho más puntuales. Siguiente, por favor. Cuando yo termino mis conferencias, siempre que yo termino mis conferencias, pues hay que podrá decir, bueno, pues no tiene mucho sentido hacerlo acá en Colombia, si ese es nuestro escudo. Pero siempre termino mis conferencias de la misma forma. Por favor, siguiente. Muestro el escudo de mi país, porque a donde yo voy, lo digo siempre con orgullo. Me siento orgulloso de ser colombiano. Muy feliz de este país donde estoy. Y de este país donde Dios me quiso colocar. Y cuando uno se siente orgulloso de lo que es, del lugar donde viene, del país donde está, pues por supuesto no debería sentir ni vergüenza ni temor de decir la cantidad de cosas tan bonitas, no solamente que tiene este país, sino por supuesto las personas que estamos acá. Hoy que termino obviamente esta charla que me han invitado y estos pequeños mensajes que les quería entregar, se los digo, porque quizás no tiene ningún esfuerzo decir delante de un público como ustedes, o quizás eso no sería nada del otro mundo, lo orgulloso que me siento de mi iglesia católica, lo orgulloso que me siento de ser un católico que ama su iglesia y que se siente orgulloso de la misma. Alguien podría decir, pues lo hice delante de nosotros, se los transmito y lo pueden ver a través de muchas redes por ahí que hay conferencias mías que están en mi canal de YouTube, acá y en todo lugar lo digo, con públicos como ustedes o con públicos mucho más grandes y de diferentes creencias, porque siempre lo voy a decir. Mi charla siempre las termino de la misma forma. Primero agradecerle a quien me invita y por supuesto a quien ha hecho posible que esté acá, y en este caso obviamente un agradecimiento especial al presbítero Elber Rojas que me ha hecho la invitación y que por supuesto estoy acá. En segundo lugar siempre le agradezco a mis papás, a mi papá Luis Arturo, a mi mamá Blanca Lilia, a los seres que me dieron la vida o a través de ellos estoy acá, pero por supuesto que me han dado algo bien valioso y no solamente la vida sino el conocimiento y sobre todo el apoyo que siempre he tenido. Y siempre cierro mis charlas diciéndolo de la misma forma:
a Dios Todopoderoso y a la Santísima Virgen, por quien me debo siempre, y que especialmente haya podido haberles hablado de la mejor forma, con sabiduría, y la Santísima Virgen que me haya permitido hablar en su debida forma y por supuesto cubierto con su divino manto. Yo lo único que les puedo decir, quizás hoy hablando no solo como profesional sino como laico, ustedes que tienen en sus manos tantas cosas de nuestra Iglesia Católica, en este caso de nuestra Iglesia colombiana, supieran la cantidad de cosas que como laicos esperamos muchos, y que seguimos creyendo efectivamente, ciegamente, en que ustedes nos van a entregar unos mensajes bien especiales, pero sobre todo a aquellas comunidades, pues espero que los lleven de la mejor forma y en el mejor sentido. Cuando una persona tiene la responsabilidad, en este caso que tengo yo hablándole a un público, o ustedes cuando le hablan a cientos de personas, empiezan a entender efectivamente que cada acción, que cada tema puntual y que cada palabra tiene no solamente un peso específico, sino una responsabilidad enorme. En manos de ustedes, en manos de quienes realmente tienen el don de palabra y estar al frente de otras comunidades, no solamente está cambiar un país, cambiar un mundo y cambiar una nación, sino por supuesto cambiar tantas vidas. De parte mía agradecerles a cada uno de ustedes la asistencia, de parte mía a cada uno de ustedes desearles lo mejor. Como siempre digo, Dios nos regale muchos más santos, sacerdotes, personas que nos ayuden a contribuir efectivamente a un cambio que muchos esperamos, y por supuesto que a través de su palabra no solamente es un tema vocacional, sino por supuesto un tema de verdadera inspiración de vida. Muchas gracias, Dios los bendiga y éxitos en sus 3 días de actividades. Gracias.